¿En qué nos basamos? Es muy simple. Mire, acá nosotros, otra de las cosas, ¿no? Entrenamiento basado en el juego con valor conceptual. El cerebro ya está comprobado y la neurociencia ahora más que nunca comprueba que el cerebro aprende o el cerebro trabaja en base a experiencias vividas parecidas. ¿Cómo ejecuta el cerebro? ¿Cómo resuelve una situación? Bueno, muchas veces, casi siempre en forma subconsciente o inconsciente, trata de relacionar alguna experiencia previa, parecida, y entonces resuelve la situación. Muchas veces desde el subconsciente o inconscientemente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo trabajo el inconsciente o el subconsciente? ¿Cómo lo trabajo? Sí, pero ¿de qué manera? ¿Trabajando cómo? ¿En qué? En situación. Un cerebro, ¿cómo va a resolver el control, el pase o lo que vos quieras hacer en una situación de partido si yo le hago hacer intermitente todos los días o hago pasada de 400 muchas veces? Y yo no estoy en contra de eso, no es que estoy en contra de eso, pero te quiero decir, si vos abusás de esa metodología, después le pedís al jugador que resuelva bien. ¿Cómo el cerebro puede imaginar o puede relacionar un buen control, un buen pase si yo le hago hacer pasada el 50-60% del entrenamiento? O trabajos que no tienen nada que ver con el juego. O no tengo en el gimnasio también, un montón de horas metido en el gimnasio. Porque tiene que ser fuerte, porque tiene que ser... ¿Me explico? Entonces, si el cerebro aprende relacionando situaciones parecidas, tengo que hacerlo, el entrenamiento tengo que ser lo más real posible al juego. ¿Está? Entonces, basado en el juego, con valor conceptual. Y darles conceptos simples. Porque después nos fuimos para el otro lado ahora, Están los conceptos, subconceptos, subconceptos, principio, sub. Imposible. Nosotros lo experimentamos, yo hace 20 años que estoy, lo traté de experimentar, los subconceptos, imposible. Había 100, no. Y el cerebro no aprende así. El cerebro, cuanto más información le meta y lo sobrecargues, más se va a mecanizar, más se va a limitar, porque no puede procesar. El cerebro puede procesar por segundo 40 bits por segundo. Conscientemente. El cerebro conscientemente procesa 40 bits por segundo. Bits serían unidades de información. ¿Sabe cuánto puede procesar por segundo en forma del subconsciente, en forma inconsciente? 10.000 bits por segundo. 10.000 unidades de información por segundo, en forma inconsciente o desde el subconsciente. Porque un psicólogo me dijo que inconsciente no, es desde el subconsciente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que trabajar mucho más de esa manera. ¿Y cómo yo trabajo? Me dice, pero es imposible. No, si vos lo ponés al jugador en forma contextual, el cerebro aprende permanentemente lo que vos estás recibiendo conscientemente, lo que está escuchando de mí, pero además el cerebro está aprendiendo de un montón de otras cosas, del entorno, que vos no te das cuenta. Inconscientemente estás aprendiendo mucho más de lo que aprendés en forma consciente. Entonces, si vos, y cuando vos escuchás esto, decís, eso es el potrero, es cuando nosotros aprendíamos en el potrero. ¿Qué era? Aprendíamos en forma inconsciente, el chico aprendía desde el subconsciente. Controlaba, en el potrero, controlaba. Si un jugador, si yo jugaba, porque en el potrero pasaba eso, ¿no? Después le voy a contar una cosa que hacen en Portugal. Yo tenía 8 años, jugaba con el de 11, 12, ¿no? Y yo de 8 años, si me daban la pelota y venía uno de 11 a marcarme, ¿qué hacía? Tocaba de primera, y aprendía a tocar de primera. Y cuando tenía 12 años, y venía el chiquitito, lo gambeteaba, aprendía a gambetear. Yo me iba dando cuenta, y el contexto hacía que yo trabaje de una manera u otra y que yo vaya aprendiendo de una forma u otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver a hacer. Ahora un poquito más formal, más organizado, dentro del entrenamiento. Tenemos que volver a eso. Jugar, que el chico juegue. En Portugal, y perdón que me extienda, en Portugal están haciendo, en edad infantil están en un día a la semana, hay 3 cosas que me parecieron fabulosas, que lo copiaron de acá, del potrero. El mismo metodólogo me dijo, mira, esto es el potrero de ustedes. Juntan categoría, al de 10 con el de 11 y de 12. Los juntan, que ellos mismos se organicen y hacen un picadito. Y los últimos 30 minutos del entrenamiento, el técnico no habla.
Prohibido hablar. Jueguen libre, jueguen espontáneo, jueguen el potrero. Que aprenden ellos. Les dan algunas consignas muy simples, lo organizan, ping, que jueguen. Entonces, yo digo, a veces uno, y está bueno que uno sepa muchos conceptos, que sepa mucho de fútbol, pero después si vos querés darle demasiada información, el jugador lo que único que hace es mecanizarlo, que es lo peor que puede hacer en un futbolista, y limitarlo. Porque vos estás pensando, che, tengo que hacer estas 3 cositas que me pidieron, y se olvida de jugar, y se olvida de aprender. Aprendizaje significativo, entrenamiento con sentido. Hay que armar una actividad, un juego simple, arreglarlo con 3 o 4 consignas simples, pero que esas consignas despierten lo que vos querés entrenar. Despierten lo que vos querés entrenar. Tenés que tener la habilidad suficiente para buscar juegos, un entrenamiento que con pocas consignas el juego salga muchas veces lo que vos querés entrenar. ¿Está? Por eso uno tiene que prepararse, porque tiene que ser simple. Y algunos lo toman por otro lado. Algunos se preparan demasiado para ser demasiado complejo. Y es al revés. Hay que prepararse mucho para ser muy simple. Con pocas palabras y con pocas consignas, el jugador entiende y aprende. Entiende y aprende conscientemente, pero mucho más inconsciente. Porque a Messi, usted cree que cuando le preguntan, ¿por qué hiciste la jugada? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué sé yo cómo la hice? ¿Está? Porque es un talento desde el subconsciente.